Buenas noches, muchas gracias por permitirme entrar a su hogar o a aquel lugar donde usted prefiere escuchar en diálogo con la palabra y conectarnos una vez más para estudiar palabra de Dios, que significa aplicar el texto bíblico, lo que Dios dijo y dice, a su realidad, a ese lugar donde usted desarrolla sus actividades, vive en familia, interactúa con su negocio, con sus clientes, donde quiera que usted esté desarrollando su vida. Ahí está Dios con usted. A Él sea la gloria, y a través de su palabra usted puede potenciar todo aquello que hace para el beneficio de su vida y la de los suyos y de la comunidad donde usted se encuentra. En este día iniciamos un recorrido por las enseñanzas que el apóstol Juan nos trae en su primera carta, escrita a la iglesia para vivir en paz y construir con Dios. La vida puede llegar a ser como desgranar maíz. No sé si usted ha desgranado maíz en alguna ocasión, pero yo lo he tenido que hacer. Y lo puede desgranar grano a grano o, como ve en la imagen, con la ayuda de una mazorca que ya ha sido desgranada y que le evita a usted los dolores en las yemas de los dedos. ¿Y por qué la vida puede ser como desgranar maíz? Porque cada grano que cae ya no se puede volver a pegar en la mazorca de la que viene. Cada grano que cae y ese grupo de granos va a servir para elaborar harina de maíz. Y con la harina de maíz usted puede hacer tamales, puede hacer frituras, puede hacer platos para una cena y también postres. Pero lo que no puede hacer es volver a colocar el grano de maíz en la mazorca. Ni la mazorca puede volver a colocarla en la planta donde creció. Y así es la vida. Cada grano del maíz simboliza acción nuestra. Es por eso que es importante que el maíz sea cosechado en su punto. Como también es importante que nuestras acciones que impactan toda nuestra existencia sean realizadas oportunamente. Y que llegamos a esas acciones como un resultado del proceso de reflexión que hacemos de nuestra realidad.
porque cada paso que demos nos lleva a una acción con consecuencias. Y poco a poco se va llenando la vida. Vamos construyendo la vida. Así que no se olvide de esa imagen en la que cada golpe contra la mazorca sale un grano. Cada paso que usted dé en esta vida es una acción que tiene consecuencias, que producirá otras cosas, que dará lugar a otras acciones. Pero cada acción producirá la caída de un grano de maíz en su vida. Y en la medida en que lo haga oportunamente, usted va a poder preparar manjares. Y esos manjares no se los puede comer usted solo. Va a participar en ese festín su familia, amigos y vecinos. Así es la vida. El autor de esta bella y profunda carta remitida a la iglesia y los cristianos de todas las épocas es Juan el apóstol, amigo de Jesús y escritor del cuarto evangelio. También se le atribuye la autoría de la segunda y tercera carta con el mismo nombre de Juan, y de la misma manera el Apocalipsis. Así que Juan es un escritor muy prolífico, y junto a Pablo, Pedro, Lucas escriben la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. La primera carta fue escrita hacia finales del siglo I. Refleja el estilo de un hombre maduro y sereno que habla desde su amplia y profunda experiencia de vida. El objetivo de Juan al escribirnos fue y es que esta carta sea leída reconociendo la vigencia que tiene para la iglesia y los cristianos de hoy. Es una amable pero firme disertación de la puesta en práctica de la fe cristiana frente al relativismo moral y ético de nuestros días. La carta es una exhortación a actuar conforme con las enseñanzas que a través de Jesucristo Dios nos ha dado. Juan entonces nos propone cambios en el estilo de vida que tenemos. Y Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, nos habla del entendimiento de Dios, el cual pasa por la experiencia de Dios y de Jesucristo. Y Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10, nos introduce en el contenido de comunión, de lo que significa comunión.
aceptación de la realidad de pecado que se interpone a la comunión con Dios y de los unos con los otros. Y les invito a que usted con su Biblia en mano pueda ir a Primera de Juan, la primera carta de Juan a la iglesia. El texto dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Juan da por sentado que él escribe sobre lo que ha vivido. Escribe lo que ha sentido. Escribe desde su experiencia con Dios y desde su cercanía a la experiencia de haber andado con Jesús. Por lo tanto, al introducirnos en su carta, nos está diciendo que testifica de lo que ha visto y oído. Y siente que tiene una responsabilidad de anunciar a nosotros su experiencia para que nosotros también nos mantengamos en eso que él llama comunión con ellos. Comunión con él, el escritor. Juan era pastor y esta carta la escribe desde Éfeso. Y atendió a un grupo de iglesias, algunas de ellas fundadas por Pablo, que se encontraban localizadas en el Asia Menor, hoy conocida esa región como Turquía. Pero Juan continúa en los versos que nos ocupa en este primer round de diálogo con la palabra, basado en la reflexión sobre Primera de Juan. Y leemos en el verso 5 al 10 del capítulo 1. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos. Y ahora, después de confirmarnos
que lo que va a decir, lo que nos escribe, es desde su experiencia cercana con Dios y Jesús, Él nos va a introducir en los temas de su mensaje, de lo que viene a anunciar. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Esto es palabra eterna de Dios. Alabamos al Señor por ella y porque nos da la oportunidad de aprender de ella. La palabra comunión que tantas veces Juan menciona en estos primeros 10 versículos de su primera carta, está expresada aquí como koinonía. Y koinonía es una palabra griega que significa asociación, compañerismo, participación juntos, compartir algo. Estamos en koinonía o comunión cuando participamos juntos en alguna bendición o experiencia. El Evangelio se vive en comunión con Dios, según él mismo relata aquí en 1 de Juan 1:3, con Cristo también en 1 de Juan 1:3, pero lo es planteado también por Pablo en 1 de Corintios 1:9, con el Espíritu Santo en la segunda carta de Corintios 13:14. Y con los hermanos en la fe, en esta carta que acabamos de leer, 1 de Juan 3:7. La koinonía es compartir las bendiciones temporales provistas por Dios, según nos ha confirmado Pablo en sus cartas a los romanos y a los corintios. La comunión en la que todos estos protagonistas se hacen uno, es decir, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y todos nosotros, los hermanos en la fe, es en la participación de la cena del Señor o Eucaristía. En 1 de Corintios 10:16, Pablo describe la copa y el pan de la cena del Señor como la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo. Pueden ir a esos textos y observar
cómo al participar de la Eucaristía usted se coloca en posición de comunión con el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo, y como la mesa está servida y todos estamos participando, ese espíritu de comunión invade. Y esta es una de las poquísimas veces que la palabra invade es deseable, porque no queremos que nos invada nada. No queremos que nadie extraño toque la grama del jardín de nuestras casas, porque eso es invadir propiedad privada. No queremos que se invada la privacidad, pero cuando los participantes de esta koinonía, de esta comunión, se mezclan, ahí está invadiendo el amor de Dios. En contraste con esa comunión, esa koinonía, en estos primeros 10 versículos, la otra palabra que sale y que es igualmente repetida una y otra vez, es la que hace contraste con comunión. Se recomienda a los creyentes a no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Y tanto Primera de Juan 1:6 como Efesios 5:11, como Segunda de Corintios 6:14, hacen énfasis en que si usted quiere estar en comunión con Dios, no puede participar de las obras que afirman situaciones contrarias a la comunión, como las tinieblas. Porque la realidad de pecado que Juan en su verso 8, Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, es porque la realidad del pecado está estrechamente vinculada a la existencia de tinieblas, que es lo que se opone a una realidad humana en comunión. Y esta realidad humana en comunión solo es posible si Dios, su Hijo Jesucristo, y la acción del Espíritu Santo, espíritu de comunión, están participando de esa realidad humana. Porque no estamos en comunión si andamos en tinieblas. Porque el ámbito de la koinonía y de la comunión solo se siente en positivo. Es decir, cuando participan este Dios trinitario con usted en la realidad que usted está construyendo con Dios.
Cuando se habla de tinieblas no se habla de comunión. Se habla, según el texto bíblico, de las obras infructuosas, de las cosas que contribuyen a producir oscuridad. Porque en la Biblia el vocablo tinieblas, que también se traduce por oscuridad, se usa para referirse a ignorancia espiritual, a la maldad, a la condición espiritual que resulta del descuido de la verdad o de la indiferencia hacia ella, a la confusión y la incertidumbre. Hemos vivido en el 2020 muchos días en tinieblas. Y nos hemos sentido gozosos, tranquilos y esperanzados cuando vivimos en coinonía, en comunión, de acuerdo a esta exhortación bíblica de Juan. Pero las tinieblas son más que la oscuridad. Son el origen del caos en Génesis 1:2. Y el eje en el que el adversario de Dios reproduce la maldad en el mundo. En el Evangelio de Juan 12:31 les recomiendo que lo lean, así como Hechos 26:18. Porque a pesar de todo el desarrollo científico y técnico, de toda la tecnología, de todo lo que está saliendo, de que el quehacer humano en busca de prosperidad no se ha detenido en esta pandemia. Hemos vivido y vivimos días de una tremenda ignorancia espiritual. Y la ignorancia espiritual produce acciones espirituales ignorantes e impactan la vida de la comunidad, reproduciéndose esa ignorancia, esa incapacidad provocada por el caos de las tinieblas de ir hacia la comunión con Dios. Porque la ignorancia frena a las personas, no les permite evolucionar, no les permite ir hacia adelante, caminar, sino que la ignorancia espiritual crea una ilusión de que todo va bien, cuando realmente estamos en pecado. Y que nos mantiene en pecado. Negarlo es engañarnos a nosotros mismos, dice Juan. Porque la comunión con Dios produce luz. Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Reciban la bendición.
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, que va más allá de todo lo que pueda producir la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. Guarde tu corazón y tu mente en el conocimiento y amor de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión que viene por la acción del Espíritu Santo en tu vida y que te une al Padre, al Hijo y a tus hermanos en Cristo Jesús, te mantenga con salud y te guarde de toda ignorancia espiritual, hoy y siempre. Amén.